Oremos para que sea Dios el que nos guíe en el mensaje de la palabra para comprenderla y ponerla por obra. Señor, te damos gracias en estos momentos por tu misericordia, por tu bondad, por la libertad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias porque hay posibilidades y, Señor, te suplicamos que nos ayudes a tener un corazón dispuesto y humilde para recibirla, y que sea tu Espíritu Santo el que nos confirme el mensaje y nos dé siempre el poder para ponerlo por obra. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El mensaje el día de hoy lo vamos a titular: nos beneficia muchísimo conocer al Dios que nos conoce. Nos beneficia muchísimo conocer al Dios que nos conoce. Y es efectivamente una oportunidad que tenemos de conocer a Dios, porque Él se da a conocer en Cristo Jesús. En Él podemos aprender muchas cosas, y hoy vamos a usar el pasaje que se encuentra en el Salmo 139, del verso 1 al verso 18. Pero permítanme introducir la importancia de este Salmo 139. Voy a citar textualmente el comentario de un puritano llamado Samuel Asnerley, que vivió de 1620 a 1696. Y dijo así: sería bueno que los cristianos hicieran con el Salmo 139 lo que Pitágoras, filósofo y matemático griego, hizo con sus preceptos de oro: memorizarlos y repetirlos cada mañana y cada noche. Este Salmo 139 contiene el llamamiento o amonestación de David a que mantengamos buena conciencia delante de Dios frente a las calumnias de los hombres. Y podemos ver la actitud de este filósofo y matemático Pitágoras, y también vemos a la invitación que nos hace David para considerar su palabra y que nos mantengamos con una buena conciencia delante de Dios. Sin duda, en nuestra vida siempre vamos a tener personas que nos observan y que puede ser que no entiendan lo que queremos decir, o que malinterpreten o interpreten las cosas que nosotros decimos y no sea conforme a lo que nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente pensamos. Pero quisiéramos mantenernos estables a pesar de esas diferentes interpretaciones de nuestra vida por otras personas, y aprender lo que Charles Spurgeon dijo: ¿y cuánto nos beneficia conocer al Dios que nos conoce? Aquí manejamos dos niveles. Uno es el más importante, el nivel de Dios, el nivel divino, poner nuestros ojos en el reino de los cielos, poner nuestros ojos en sus mandamientos y en su grandeza, en su misericordia, en su bondad. Y eso es lo correcto, eso es lo correcto. Y la otra parte, también importante, pero que está en segundo lugar, es nosotros poder tener una relación sabia, prudente, amable con las personas con las que convivimos. Es cierto, en esto se resumen los dos mandamientos principales. El primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y es así donde nosotros tenemos que tener un equilibrio. Entonces este Salmo 139 nos va a enfocar principalmente a tener una relación muy cercana con nuestro Creador, con Dios, con el Padre, a través de Jesucristo. Y es ahí donde vamos nosotros a aprender. El Salmo 139, versos del 1 al 5, dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra
en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Estos primeros 5 versículos nos hacen pensar y reflexionar que Dios conoce todo cuando pensamos, desde el momento en que nos levantamos hasta cuando nos acostamos. Tú me has examinado y conocido. Tú sabes cómo estoy en la vida, cuando estoy sentado y al levantarme. Dios nos conoce de manera perfecta y totalmente. Dios es el único que puede saber lo que nosotros pensamos. A diferencia del hombre, que no puede conocerse a sí mismo, y mucho menos puede conocer lo que piensa otra persona, porque está callada y porque decide no platicar. No podemos conocer lo que la persona trae en su corazón. Sin embargo, Jesucristo puede cumplir lo que el Salmo 139 estamos aprendiendo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 23 al 25, nos enseña cómo es que Jesús trata a las personas desde el momento en que empiezan a creer en Él. Y dice así, Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce totalmente lo que cada persona piensa, aunque no lo hable. Y para Jesús, los pensamientos es lo mismo que las palabras, porque para Él nada es oculto. Entonces, uno puede conocer que Dios conoce todo, y eso nos va a dar seguridad y tranquilidad, nos va a dar paz. Nos vamos a sentir amados, aceptados, nos vamos a sentir acompañados, y en esa vida cristiana vamos a tener mucha tranquilidad y gozo y esperanza, porque tenemos un Dios que nos conoce. Y esos son los grandes beneficios que vamos a recibir de nuestro conocimiento de Dios. Estos conocimientos, fíjense lo que dice el Salmo 139, verso 6, dice así, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. Tal conocimiento acerca de Dios, que nos conoce cualquier cosa que estemos haciendo, es demasiado maravilloso para mí, porque Dios está detrás y delante de nosotros, nos rodea y puso sobre nosotros su mano. Él sabe todo lo que nosotros pensamos, y aún antes de que hablemos, Él ya conoce lo que vamos a decir y lo que vamos a pensar, o si no vamos a decir algo. Ese conocimiento es maravilloso. Y aclaro esto, saber que Dios nos conoce es algo agradable, es algo inmensamente bueno, es maravilloso. Ni siquiera es algo que nos debe preocupar, al contrario, nos debe dar gozo. Y cuando uno ve esto, podemos acercarnos tranquilamente a su presencia y podemos decirle, Señor, yo no necesito ocultar quién soy ni qué estoy pensando. Tú me conoces y quiero decirte lo que siento, lo que me está pasando, lo que estoy batallando. Porque todos nosotros, tarde o temprano, vamos a pasar por luchas, pruebas, decepciones, sufrimiento, angustias y aún hasta con la muerte de seres queridos. Y eso nos va a mover, eso va a tocar nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros vemos los grandes beneficios de conocer al Dios que nos conoce. Porque podemos saber que Él tiene cuidado en nuestras vidas. Ahí dice, pusiste sobre mí tu mano, en el verso 5. Dios nos está acompañando. Dios está soportándonos, está ayudándonos. Y para esto, Jesucristo también lo hace. Jesucristo también tiene ese cuidado en nosotros cuando Él menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos
25 al 30. Voy a leerlo. Dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Observen: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando estemos necesitados, pasando por dificultades, podemos acercarnos a Jesús. Él va a darnos descanso. Él nos va a pedir que nosotros estemos sujetos a Él, que lo acompañemos, que estemos tan cerca de Él, con esa figura del yugo en la agricultura. Es esa madera que une a dos animales para que aren. Así nosotros en la vida tenemos que transcurrir con el acompañamiento permanente de Jesús. Entonces hallaremos descanso. Ese es un beneficio muy importante de haber conocido al Dios que nos conoce. Y déjeme decirle que muchas personas se dicen cristianos y no disfrutan de los beneficios porque conocen la actividad, conocen el servicio, conocen hacer cosas para Dios en cualquier ministerio, pero lo hacen sin conocer a Dios. Lo hacen porque hay una inercia, hay un gusto por hacerlo, pero un gusto humano. Y sabe una cosa: cuando una persona conoce a Dios de cerca, no hay algo que le canse. Sí, físicamente podremos cansarnos y nos dará ese sueño y ese agotamiento, pero espiritualmente estamos felices, estamos disfrutando de estar con Dios. Y entonces, cuando nos sintamos cansados espiritualmente, tenemos un recurso para ir con Cristo. Es el Salmo 139 que nos dice: uno de los beneficios de estar conmigo es que yo voy a estar cuidándolos y los voy a estar ayudando. El Salmo 139, del verso 7 al 12, que leo enseguida, también nos enseña la palabra varias cosas muy importantes. Versos 7 al 11. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y podemos aprender mucho de este pasaje. Quiero decir una anécdota de un filósofo pagano que le preguntó a un cristiano: ¿dónde está Dios? Y el cristiano le replicó amablemente: antes de contestarle, le haré una pregunta: ¿dónde no está Dios? La respuesta: Dios está en todo lugar, en los cielos, en el Seol, en el mar, siempre, a todas horas. Entonces, podemos aprender en este Salmo 139 que no hay un lugar donde nosotros podemos huir de su presencia. Dice que si nos vamos a los cielos estaríamos más cerca de Dios, porque Dios habita en los cielos. Ahí estás tú, dice. Y si nos vamos al lugar donde están los muertos, el lugar del Seol, en las tinieblas, he aquí, tú estás allí. Quiere decir que en ningún lado vamos a podernos esconder de Dios. Aún cuando levantamos muy temprano, cuando empieza la luz del alba, del día, ahí está el Señor. Y si nos vamos hasta el extremo del mar, ahí está el Señor. Y el beneficio de estar con el Señor, de creer en Él y de servirle, es exactamente este que dice aquí:
Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Quiere decir que en las tinieblas, en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando estamos pasando por luchas que nos parezca que estamos solos, ahí está el Señor con nosotros, tomándonos de nuestra mano derecha. Quiere decir, no vamos a estar solos. Es otro grande beneficio que tenemos. Y cuando dice aquí de las tinieblas, no hay algo que pueda prevalecer sobre Dios. Y quiere decir lo siguiente: Dios no va a quitar las tinieblas, va a resplandecer sobre ellas. Quiere decir que no va a terminar con los problemas que muchas veces tenemos en la vida, sino que nos va a dar toda la fortaleza y su poder y su gracia, sus beneficios van a ayudarnos a soportar. Para esto, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, verso 12, dice así. Fíjense cómo Jesús tiene el cumplimiento de este salmo en su propia vida, y Él nos lo enseña de esta manera. San Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, el cumplimiento del Salmo 139 se hace una realidad. Jesús viene a nuestro corazón y es Él quien nos hace ver en medio de las tinieblas. Ciertamente las tinieblas están ahí, pero la luz resplandece sobre ellas, y eso es algo también muy, muy maravilloso. Entonces, yo puedo tener descanso total, confianza, estando con Cristo. Bueno, el Salmo 139, versos 13 al 18 dicen así. Es la tercera parte y última que vamos a meditar el día de hoy. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, noten, porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en el más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. La primera cosa que quiero que notemos de estos versículos es que las obras de Dios son formidables y maravillosas. Y esto es algo para creer, es algo para aceptar, es algo para vivir. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos dio una forma de exterior, la gente le dice el fenotipo, o las características de color de pelo, de color de piel, las características de altura y de corpulencia. Y todo eso, Dios es el que ha participado en ello. Para Él, todos somos preciosos, somos bien hechos. Dice su palabra aquí que nosotros fuimos formados aún en el vientre de nuestra madre. Él participó, y el verso número 14 dice: formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aprender esto es ser libres de la esclavitud que luego la sociedad nos quiere imponer. Que cambiemos estatura, que cambiemos color de pelo, que cambiemos todo porque no nos vemos bien. Y así Dios nos hace comprender que podemos ser felices tal como somos. Altos, bajos, delgados, corpulentos. Diría yo que nosotros no tenemos que estar contentos por la enfermedad, no. Sin duda que nuestro cuerpo está por el Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo, tenemos que administrarlo bien, tenemos que darle reposo, buena alimentación y ejercicio necesario. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, porque para Él somos administradores de lo que nos ha dado. Y dice aquí que nada de nuestro cuerpo fue encubierto. Él nos formó, Él sabe de nosotros desde que éramos un embrión en la matriz de nuestra madre, ahí. Pero Dios había escrito todas las cosas. Luego
se formaron y no falta una de ellas. Bueno, Dios nos dice que somos una obra formidable y maravillosa. Y la respuesta en el verso 14 de nosotros hacia Dios es esta: te alabaré. La alabanza debe surgir de nuestro corazón, de un corazón agradecido, un corazón que responde a las maravillosas obras de Dios, que somos nosotros. Alabarle es exaltar su nombre, y cuando hacemos esto, empezamos a dejar de pensar en cosas que nos pueden llegar a deprimir. Ahora se usa el término de depresión o de ansiedad, porque la mente piensa mucho en uno, y al estar pensando en uno, entonces nos ponemos tristes o nos ponemos ansiosos. Pero déjeme decirle, si yo aprendo que Dios es bueno y que Dios hizo todo bien, entonces yo voy a ser sumamente feliz y voy a estar de acuerdo. No quiere decir con esto que sea descuidado de mi apariencia física, sino que esa hermosura que Dios me ha dado en mi interior por Cristo Jesús, ahora también se refleja en mi estilo de vida y en mi manera de vivir. Nosotros estamos aprendiendo de Dios, como Él nos ve, y no nos dejamos engañar del comercio que existe, que necesitas hacerte esto, quitarte esto o ponerte esto para que seas maravilloso o hermoso, o pintarte algo en el cuerpo. Eso no es de Dios. Dios nos ha hecho de tal manera que la vida puede transcurrir en un gozo constante por aceptar que Él nos ha hecho. Fíjense, la palabra de Dios dice también aquí que los pensamientos son preciosos, los pensamientos de Dios son preciosos para nosotros y muy grandes, y que son imposibles contarlos porque se multiplican como el mar, como la arena del mar. Esos pensamientos que Dios tiene para nosotros son inmensamente grandes, infinitos diré yo. ¿Por qué? Porque lo compara con una figura que son los granitos de arena de mar. Tal vez uno puede tomar unos cuantos granitos y separarlos y contarlos en la mano, pero no podemos contar la cantidad de granitos de arena que hay en el mar, en el mundo entero. Es incontable. Y así los beneficios que Dios tiene para nuestra vida, los buenos pensamientos que tiene son incontables. Entonces, ¿por qué habría que pasar por tristeza? Bueno, hay una explicación. Porque vivimos en un mundo caído, en una situación incómoda debido al pecado de Adán y Eva. Nosotros heredamos la tendencia a estar en desacuerdo con lo que vivimos. Y así hay personas que se pierden de la vida hermosa que Dios diseñó por estar buscando el dinero, por estar buscando la realización, el prestigio, por estar pensando en sí mismos, en lo que Dios diseñó para ellos. Entonces nosotros tenemos que aprender que sus pensamientos para nosotros son infinitamente maravillosos y numerosísimos que no los podemos contar, y entonces podemos estar nosotros felices. No va a haber lugar para la depresión y para la ansiedad, porque estamos contentos con Cristo. Y en la parte final del verso 18 dice: despierto y aún estoy contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que dormimos, y dormimos bien, y descansamos, porque estamos afirmando que Dios está con nosotros. Nosotros podemos descansar bien a gusto y decir: cuando despierto, tú sigues conmigo. Dios es fiel y nunca nos va a dejar. Estemos dormidos o estemos despiertos, el Señor está con nosotros. Y eso es lo que confirma Jesucristo. De nuevo, Jesucristo viene a decirnos claramente en Mateo 28:20 que nosotros estamos acompañados por Él, por su promesa. En el Evangelio de San Juan dice que enviaría al Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros y nos enseñaría todas las cosas. Pero Jesucristo lo dijo también muy claro, dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Salmo 139 viene a cumplirse en la vida de Jesucristo. Sí, Dios prometió estar con nosotros. Sí, Jesucristo prometió estar con nosotros y envió su Espíritu Santo que está con nosotros, y Jesús vendrá otra vez para llevarnos a su presencia. Y eso es
los beneficios que tenemos. Quiero concluir comentándoles una pregunta. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Podemos conocer a Dios por medio de conocer a Jesucristo por la fe. Y entonces, esto es muy claro. Poder entender el mensaje del Salmo 139 que habla del Dios Padre, de Jehová, conectarlo y a entender lo que es Jesús, su cumplimiento, sería de un corazón humilde y sencillo. Dice así en San Juan 14:7, dice: si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está afirmando algo que no tiene dificultad para entenderse. Si conocemos a Jesucristo, también conoceremos al Padre. Y dice: los que me conocen ya conocen al Padre desde ahorita. Y quien me ve a mí, ve al Padre que me envió. Y no estamos hablando de las características físicas que tiene el Padre, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, en verdad, debemos adorarle. Sino en que conocer a Jesucristo, en esa forma de amar, en esa forma de perdonar, en esa forma de ayudar, es exactamente lo que nos identifica con el Padre. Entonces, de nuevo, uno de los beneficios maravillosos de estar conociendo al que nos conoce, a ese Dios maravilloso, necesitamos estar contentos y fortalecidos. Quiero concluir con otra pregunta más. ¿Qué beneficios tenemos de conocer a Dios? ¿Nos perdona cuando estamos acercándonos a Cristo? ¿Nos da salvación? ¿Nos da tranquilidad? ¿Nos da descanso? ¿Nos fortalece? ¿Nos da salud? ¿Nos da seguridad? ¿Nos hace ser amables? ¿Nos guía? Y hay muchísimas cosas más que nos beneficia, como paz en la tormenta, como cuando sufrimos tenemos consuelo. La esperanza que tenemos en ese Dios que nos conoce es inmensa, y por más que pensemos no alcanzaremos a entender todo lo que Él nos quiere dar para nuestro bien. Por favor, de parte de Dios, aceptemos leer la Biblia de manera diaria, meditemos en ella, obedezcamos su palabra y empezaremos nosotros a tener ese resultado de conocerle más y de disfrutar los beneficios, y estaremos descansando de tantas preocupaciones que el mundo pone sobre nuestras espaldas y en nuestra mente a través de muchos mensajes que son contrarios al mensaje de la palabra de Dios. Después de orar, vamos a concluir. Oremos. Señor Dios, en este momento te damos gracias por tu amor. Gracias por que tú has planeado todo desde la eternidad y que has diseñado un plan para nuestra salvación en medio de esa situación de condenación en la que vivimos, porque la paga del pecado es muerte. Y Señor, gracias por tu palabra que nos anima a creer que todo es para nuestro bien. Te suplicamos, Señor, que nos dirijas, nos ayudes a creer en ti, a conocerte y entender que nunca podremos conocerte de la forma tan grande que eres, lo inmensamente bueno que eres, pero eso sí, nos transformarás dándonos esa bendición, esos beneficios de vivir en paz contigo, reconciliados por la muerte de Jesucristo y también reconciliados con nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y también, como dice, amar a nuestro prójimo como te amamos a ti y como nos debemos amar a nosotros mismos. Te pedimos tu dirección y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.